Dicen que un pueblo sin historia no se puede jactar de ser un pueblo. Dicen que debemos de recordar que todos tenemos una historia de vida. Y obviamente esto le toca a los médicos hablar sobre la genética. Pero nosotros en nuestra historia de vida debemos recordar, más allá de entrar en las teorías de la creación, de la difusión, de la importancia que tienen los derechos humanos, hablaremos un poco sobre la historia de nuestro país inmersa en la famosa ya globalización que a muchos se les ha olvidado, que tiene muchísimos años de estar en muchas comunidades, en muchas charlas de café, en muchas charlas en integrantes de agrupaciones políticas y por supuesto de partidos políticos y de instituciones a nivel local y federal que tienen que ver con la materia electoral. Les quiero comentar que la historia de los derechos humanos en México surge a raíz como presión de Estados Unidos y Canadá ante la firma inminente del Tratado de Libre Comercio que muchos de ustedes quizás ni habían nacido cuando se hablaba del Tratado de Libre Comercio. Pues, ¿qué les digo? Más de 2 décadas han pasado de eso. Pero fíjense ustedes que así como han avanzado estas instituciones en materia electoral, deberemos de recapitular qué ha pasado con los derechos humanos. Hablemos en la primera etapa como institución. La creación de la famosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y digo famosa porque a lo largo de los años, desafortunadamente para quienes somos activistas de esta materia tan importante como son los derechos humanos, pues nos vimos ante la necesidad no de tocar puertas, sino de tirar esas puertas en base al diálogo, la tolerancia y todo lo que se pregona hoy en día en este país. Sin embargo, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, al momento, desde mi punto de vista muy personal, no ha dado resultados como se quería desde su creación. ¿Y qué les digo de la creación de las comisiones estatales de derechos humanos? Que les quiero comentar para empezar que estoy muy contento de que mis paisanos me puedan oír, porque yo soy nacido en Coatzacoalcos, Veracruz, y obviamente ya tengo más de 3 décadas viviendo en esta bonita ciudad y en este bonito estado de Puebla. Sin embargo, un crítico a las creaciones de las comisiones estatales de derechos humanos y por supuesto a la de Puebla, que les digo en el anecdotario, fue la última comisión en crearse a nivel nacional. Se podrán imaginar ustedes entonces de lo que hemos vivido y de lo que nos hemos dedicado durante algunos años. No les quiero decir que actualmente sigo en ese activismo propio de un joven entusiasta, de un joven que tenía muchos sueños, muchos ideales y que de pronto, pues vamos a comentarles a ustedes en realidad qué ha hecho, obviamente, en diversos estados, porque he sido participante en muchos foros y tengo muchos amigos en toda la República Mexicana en el tema de los derechos humanos. Hablar de democracia, híjole, es algo complicado. Hablar de derechos humanos y democracia, más complicado todavía. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué deseamos? Aspiracionalmente, ¿qué soñamos como ciudadanos de este país? ¿Qué debemos hacer con el tema de los derechos humanos y con el tema de la democracia? Curiosamente, les comentaba yo a ustedes que el tema de los derechos humanos va muy de la mano con la democracia. Pero vamos a hablar, fíjense ustedes, cosa curiosa, de 2 temas que en su momento, ustedes al crear esta agrupación política, quiere decir, sin temor a equivocarme, que de pronto quisieron ver o buscar una alternativa a los partidos políticos existentes. Igualmente, los que nos dedicamos a esta área de los derechos humanos como activistas individuales o colectivos o por nuestra cuenta, como le quieran ustedes llamar, pues no fuimos en su momento, obviamente, pues asiduos visitantes a estas comisiones de derechos humanos o a esas instituciones
pues, oficiales, si se le quiere llamar así. ¿Cómo crear una comisión de derechos humanos si en determinado momento, pues obviamente no hay esa independencia económica, que tampoco lo hay en los partidos políticos? Y me van a decir, ¿de qué estás hablando? De algo muy sencillo. Al crearse un partido político y una comisión de derechos humanos, pues tiene que vivir de algo, tiene que manejarse de alguna forma. Pues sí, obviamente hablamos de dinero. Y hablamos de un presupuesto asignado, pues ya saben ustedes mejor que yo, en el tema de las aprobaciones de los presupuestos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, ¿no? Por un lado los diputados, los senadores, los diputados locales y en el tema local, pues los regidores, ¿no? En los municipios. Bueno, al no haber esta independencia, que quiero decirles, que ustedes también lo saben muy bien, que el tema de los presupuestos pues son pagados por el pueblo. Hoy que está muy de moda esta terminología del pueblo. Pues sí, pagado por el pueblo y que paga sus impuestos, porque ustedes saben que desafortunadamente no todo el mundo paga impuestos, ¿verdad? Por ahí hay recovecos, pero eso le toca al SAT y a la Secretaría de Hacienda dedicarse a ver qué sucede con los que no pagan. Regresando al tema de los derechos humanos, ¿qué ha pasado durante estos años en México? Ustedes se recordarán, insisto, muchos de ustedes quizás no hayan nacido, pero lo han leído, porque sé que son personas que les gusta leer. Dicen que antes que otra cosa en la vida, más allá de buscar un grado académico, pues hay que buscar ese conocimiento que está en los libros, que está con la gente adulta, que está en muchas partes y hay que dedicarse a la investigación. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Allá en el lejano 1985, cuando el terremoto de la Ciudad de México, pues desafortunadamente perdimos a muchísimos familiares, a muchísimos amigos, surgió algo muy padre. Y digo yo muy padre porque recordarán que años después se manejó el tema de la famosa palabra o el significado de la solidaridad. Pero ya como un eslogan de campaña, como un programa de gobierno. Pero en el 85, el pueblo de México siempre solidario ante los desastres naturales, siempre solidario ante ayudar a los demás, pues aquella famosa asamblea de barrios empezó a hacer ruido. Después se fue desvirtuando, obviamente, ya querían tomar edificios que no les pertenecían y sobre pretexto de que había muchos que habían perdido sus viviendas, pues resulta ser que ya querían quedarse con todo. Pero empezaron a surgir estas famosas ONGs, o llamadas de otra forma, pero no es otra cosa más que organismos no gubernamentales. Y muchas de estas ONGs fueron creadas también para el tema de los derechos humanos. Al paso del tiempo, insisto, cuando la presión de Estados Unidos y Canadá para la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y así en cascada las comisiones estatales de derechos humanos, pues ante la inexperiencia de muchos que estaban dentro de esta Comisión Nacional, o la falta de ganas, o a lo mejor el desencanto de que llegaron a una Comisión Nacional y no podían en realidad poder ejercer muchas cosas o dedicarse precisamente a ver esas famosas violaciones de derechos humanos que siempre han existido en este bendito país, pues obviamente se desencantaron y muchos se fueron yendo hacia otros lados. Cosa curiosa, muy pegado de la democracia. No puede haber democracia si no hay derechos humanos. No puede haber derechos humanos si no hay democracia. Pero ante la creación y aparición de estas ONGs, comenzaron obviamente las personas integrantes de estas ONGs a dedicarse al activismo de derechos humanos. Y no es una crítica, pero el activismo real, al de casa por casa, al de tomar las calles, al de tomar instituciones que eran violatorias a los derechos humanos en su momento. No el activismo hoy de las redes sociales. Eso es un tema que espero algún día me vuelvan a invitar. En donde hoy, desafortunadamente, este activismo también se ha tomado pues a través de una red social. Y ya no se toman esas calles que en su momento, bueno, muchos no les gusta porque a lo mejor están cometiendo o una falta administrativa o un delito. Pero ese activismo que se tenía con esos activistas que estaban preocupados del no funcionamiento o de la no respuesta o respuesta negativa hacia la violación constante de los derechos humanos, pues tuvimos que hacer algo, no nos podíamos quedar con las manos cruzadas. Miren, les voy a compartir algo como anécdota por ahí. Hoy hablan del tema de que te levantan, de que te persigue el gobierno, de que eso ha sucedido
hace muchísimos años, que hoy sabemos más pues, por los medios de comunicación alternativos, las redes sociales y otros temas que sería charla en otra ocasión de los medios de comunicación. Sin embargo, cuando se pone uno a revisar lo que le hace falta a este país o lo que creemos que no está funcionando bien en este país, muy pocos, y espero que esta charla sea como una especie de motivación para ustedes, muy pocos en su momento se dedican a buscar una solución a esa problemática que se tiene en un tema específico, hablemos de los derechos humanos. Yo no conozco a nivel República Mexicana una organización que haya hecho algunas propuestas, quizás sí, hacen las propuestas únicamente, sobre algún tema de la tipificación de un delito. Les comparto la anécdota. Allá corría el año de 1995. Inmerso yo en un partido político, y lo puedo decir porque no hay por qué avergonzarse, aunque hoy muchos ya se fueron de ese partido y no se acuerdan cuando estuvieron en él. Hablo del Partido Revolucionario Institucional. En ese momento era yo, pues, un recién egresado de la carrera de Derecho aquí en Puebla, y pues tenía yo muchos sueños, y algún grupo de compañeros como ustedes, estudiosos del derecho, estudiosos de la ciencia, ya con grado inclusive de doctores, en una charla de café, pues comenzamos a platicar sobre algunos temas, entre ellos el tema de los derechos humanos. Y por ahí surgió una voz que me dijo, oye, ¿cómo es posible que tú estés en un partido político que los que lo integran o quienes están ahí, pues han formado parte del gobierno históricamente y constantemente son violadores de los derechos humanos? Y bueno, pues sí, le dije, pues con que yo no haga lo que hacen mis compañeros cuando lleguen a un cargo de gobierno, porque hay que aclarar, y ustedes lo saben perfectamente bien, que quien viola los derechos humanos pues son las instituciones o es el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. No son los particulares porque entonces en ese caso cometerían un delito, ¿no? Pues resulta ser que les decía yo, pues yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y pues estudioso del derecho, pues me han enseñado y he sabido de muchas cosas que pues están mal, ¿no? Precisamente las comisiones, pues ahí empezamos a charlar. De pronto me dijo, oye, ¿y qué pasa aquí cuando un policía, un funcionario público comete el delito de tortura sobre una persona? Y le dije, pues, ¿qué pasa? Pues que comete el delito de tortura. Y entonces mi primera enseñanza. ¿Y tú sabías que aquí en Puebla, en aquellos años, el delito de tortura ni siquiera estaba tipificado? Y me dice, y al paso de 2, 3 tazas de café, y fumando a esta persona ya adulta, su puro, ahí en el Zócalo, en la ciudad de Puebla, me dice, mira, precisamente nosotros estamos haciendo un análisis comparativo. Les quiero decir, paisanos, que yo no soy muy bueno como para investigar y también a veces no soy muy bueno para leer. Yo más bien me voy a la vivencia diaria, al caminar en las calles día a día, al hablar con la gente, y mi manera de investigar o mi manera de aprender es a través del conocimiento, el de boca a boca, que hoy dicen los que saben de campañas políticas, que sigue siendo la mejor publicidad, más allá de aquellos mercadólogos y que no sé si alguno de ustedes lo sea o que sepan de branding y todas esas cosas, dicen que esa publicidad no falla, la de boca a boca. Pues yo soy más allá de la boca a boca y de pronto, pues le dije, no, pues yo no lo sabía. Me dice, ¿por qué no recorre las calles como así fue que nos conocimos? En ese momento también yo era vendedor ambulante. Y preguntas qué pasa cuando llegan y hay en un operativo algún policía que le da sus catorrazos al ambulante, que quiere llevarse su puesto y bla, bla, bla. Investiga. Y yo le dije, no, pues ya por eso ya salí de la universidad, ya que voy a estar investigando. Bueno, aquel amigo me convenció y empecé a investigar. Y efectivamente, preguntaba yo y me decían, no, pues no podemos acusarlo de nada a la autoridad porque pues no existe, ya nos dijeron, del delito de tortura. Dicen que después de 50 años ya puede dar consejos. Compañeros, paisanos, investigadores, gente de la institución electoral del estado de Veracruz,
Fíjense ustedes que lo primero que hay que hacer, como consejo se los doy, más allá del conocimiento adquirido en las aulas, es irse a la calle y ponerse a trabajar sobre el tema, en este caso como agrupación política, pues hablar de política. Porque hoy, curiosamente, hoy la gente ya está cansada de hablar de política y dice, no, a mí no me gusta la política. Y yo les hago la pregunta, ¿no les gusta la política o no creen en la política partidista? Porque la política seguramente en casa existe, seguramente en el trabajo, seguramente en la escuela, y sí, dicen, la política en casa existe, sí. Hay papá y mamá, quizá cuando ustedes no eran padres de familia, que le decían a determinada hora, tienes que llegar, hijo, a tal hora, no llegues más tarde porque te cierro la puerta o ya no entras. Y quizás nosotros como jóvenes, como hijos de familia, pues nos molestaba lo que nos decía papá y mamá. Hoy ya, si ya algunos son padres de familia, pues repiten lo mismo, ¿no? Ya al hijo le dice, o saca buenas calificaciones, porque si no, no vas a ir al cine con los amigos, o no te dejo tener novia, o no te dejo tener novio en su casa, ¿no? Ahí hay política, ahí comienza el diálogo, ahí comienza aquella cuestión de la concertación, ¿no? Bueno, me porto bien, me van a dejar hacer lo que yo quiero. Ajá. Eso también ya es hablar de democracia, ¿no? Todos opinan o nada más manda el papá y la mamá y se acabó. Desde la casa comienza. Bueno, en los trabajos también. Ya esto es de comenzar a trabajar sobre conceptos que hoy me gustaría compartir con ustedes, que sé que los han manejado, pero no sé si lo han hecho. La tolerancia, la resiliencia, la empatía. Eso es muy importante para hablar antes que otra cosa de derechos humanos y de democracia. Hay que ser empático, hay que ser resiliente, hay que ser tolerante, porque si no, pues no aprendemos cómo queremos correr si de pronto no hemos entrenado durante mucho tiempo, pues el estar caminando primero, después estar corriendo y luego queremos hacer un maratón si no hemos hecho ejercicio durante tantos años. Entonces, este primer consejo es ser resiliente, tolerante y obviamente buscar esa empatía que se debe tener con los seres humanos. Porque hoy en este país, les quiero decir que cosa curiosa, hoy, con todo respeto para los ambientalistas y para todos aquellos que defienden la cuestión de los animales, fíjense que hoy más están preocupados por el tema de los derechos de los perritos o de los gatitos. Y yo digo, ¿no nos deberíamos de preocupar más por el tema de los seres humanos? Ustedes lo han de haber visto, o a lo mejor hasta les tocó a ustedes cuando iban en carretera. Desafortunadamente, pues veíamos que de pronto había una persona que le había atropellado un autobús, o le había atropellado un transportista o un automovilista. Y hace muchos años, si no, pregúntenselo a sus abuelos, o pregúntenselo a sus papás, o quizás a sus tíos, hace muchos años se paraban ahí y lo subían al coche y lo llevaban a la Cruz Roja o al Seguro Social, aunque no sabían muchos que inclusive podría ser objeto uno de un delito, ¿no? Pero no les importaba a la gente, había esa sensibilidad, había ese humanismo. Pero de pronto nos encontramos con que ya se hizo costumbre en muchas ciudades de nuestro país, pues sí hubo un muerto y pues como que ya no, pero no haya habido un perrito atropellado, porque lo sacamos de las redes sociales y una ayuda para encontrar, no estoy en contra de eso, no, que quede claro, estoy en contra de que hoy somos más insensibles con el tema humano, con el ser humano. Hoy como que de pronto, pues ya se hizo costumbre y de pronto ya de los derechos humanos tampoco se habla. Y de pronto dices, bueno, ¿qué está pasando en este país? Se preocupan más por el tema del medio ambiente. Está bien, yo no me aparto de eso, pero la sensibilidad que tiene que tener aquel ser humano en saber que algo le pasa a otro ser humano, la sensibilidad que tienen que tener los investigadores, las agrupaciones políticas, como en su caso, el buscar qué delitos no están tipificados en determinada demarcación geográfica, como puede ser un estado. Eso lo tenemos que seguir haciendo, porque allá en esos años, recuerdo yo, para seguir con la charla de la anécdota de estos investigadores, pues resulta ser
que después de que hice mi tarea y que aquel doctor en Derecho me dijo, ya investigaste, me enseñó a hacer gráficas, estadísticas, cosa que yo no sabía, porque muchas de esas cosas mis maestros en la universidad jamás me las mencionaron. Y no me pregunten por qué, quién sabe, simplemente no me las dijeron. Y comencé a este tema de la investigación. Y ya después me compartieron ese análisis que se había hecho. Era un análisis comparativo en materia de derechos humanos para la posible tipificación del delito de tortura. Y van a decir ustedes, ustedes no, es la investigación de amigos, camaradas, de compañeros que estaban haciendo y estaban buscando la posibilidad de presentar a unos diputados que la presentaran a un congreso local para que fuera tomado en cuenta, preocupados por la sociedad, así como ustedes hoy en el aspecto político, pero también sé que en otros aspectos, porque no solamente las agrupaciones políticas quizá tengan esa finalidad, ¿no? Dicen, bueno, como ya los partidos políticos ya no funcionan, nos vamos a una agrupación política. Pues no, porque yo hoy no estoy hablando de política, hoy estoy hablando de democracia y de derechos humanos. Tienen muchas actividades, cosa que aplaudo, y ojalá aparecieran más agrupaciones políticas preocupadas por muchos temas como este. Entonces nos dimos a la tarea de algo que, insisto, se los quiero compartir y dar el consejo. Cada vez que tengan ustedes una propuesta para, primero, ser mejores seres humanos, ser mejores ciudadanos, hay que llevarla a la gente, hay que llevarla a las plazas, hay que llevarla a los mercados. Porque ustedes saben que en este país, quien crea las leyes, pues ya saben quiénes son, ¿verdad? Los famosos diputados. Y también puede ser iniciativa del presidente, y también puede ser iniciativa de los senadores, y lo que ustedes saben que yo no se los voy a platicar. Pero yo les pregunto, ¿cuántas de esas leyes son creadas solamente para beneficio de un grupo o beneficio personal? ¿Cuándo le preguntan al pueblo? Oye, ¿usted está de acuerdo de que se lleve a cabo esta ley? Bueno, hoy lo trae el presidente de la República muy de la mano, pero bueno, es su estilo y seguramente cuando termine el periodo de gobierno federal, eso se acabará. Seguramente, no creo equivocarme. Pero sí hay que preguntar al pueblo, pero hay que tomar en cuenta al pueblo. Y de ahí poder recabar información, de esa manera poder hacer una propuesta que beneficie, pues si no a todos, a la gran mayoría. Porque hoy de qué sirven las leyes, de qué sirven los derechos humanos si no se aplican. Si va uno a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hablo del tema Puebla, toca la puerta y pues le dicen, deja aquí. Hay que realizar una queja, ya saben ustedes la famosa tramitología que como anécdota les digo y para reflexión de su persona, creo que la tramitología es lo que le hace más daño a este país, más que la corrupción. Y les voy a decir por qué. Seguramente por ahí, no ustedes, el hijo de un amigo, pues se pasó un alto y de pronto lo infraccionaron y se bajó el señor de agente viario y le dijo, oye, pues mira, te voy a dar tu... No, espérame. Te doy una lana y porque fíjate que si me dan mi multa, yo no tengo tiempo, voy de paso y tengo que regresar a Puebla, vengo de Veracruz, voy al DF y es una bronca, voy a perder tantos días. Y entonces no defiendo a los agentes viales, que cada quien se defienda como quiera y como pueda. Pero nosotros somos parte de eso y no de la corrupción en sí, sino de la tramitología que queremos evitarnos, porque si usted va, hablo del caso Puebla, insisto, espero que en Veracruz no sea así, pero seguramente me equivoco, que usted llegue y dice, voy a pagar, ahora ya hasta por las redes sociales, por el internet puede usted bajar la aplicación y paga sus multas, sí, pero yo hablo de hace 25, 30 años. De pronto, pues no. Entonces, ¿qué le hace daño a este país? ¿Sirven en realidad las comisiones de derechos humanos? ¿Qué tienen o qué tenemos que hacer cada quien de su trinchera? O yo como medio de comunicación, ya no activista de ir a las calles y preguntarle a la gente, que lo hago en ocasiones para algún trabajo especial, algún reportaje. Tomar en cuenta a la gente, decirle a la gente qué piensa sobre determinado asunto, cómo podemos ser mejores y sobre todo, cómo sacar adelante a este bendito país. Y cuando digo este bendito país es algo que también, si les digo que nos hemos vuelto insensibles, no nos hemos dedicado a hacer ciudadanía. Hay que crear la famosa ciudadanía, porque si no se crea la ciudadanía, obviamente
no podremos salir adelante. Habrá investigadores como ustedes, habrá instituciones educativas preocupadas por el tema de los derechos humanos, por el tema de la democracia, pero no van a aterrizar. Parte del éxito de esta investigación de mis compañeros, porque yo solamente en la parte final aporté lo más mínimo, obviamente fue preguntarle a la ciudadanía. Y les doy el consejo, el día que quieran, inclusive no les puedo decir que los voy a capacitar porque sería como verme muy soberbio. Más bien les voy a compartir cómo le hicimos. Muy fácil. A través de módulos comenzamos a preguntar en las plazas públicas, en los mercados y también en las carreteras. Pero ya saben ustedes, a mucha gente, sobre todo hablo del sistema gubernamental, no le gustaba. Y luego imagínense, peor tantito, que dijeran allá en el pueblo, ustedes saben, el mitotero del Victoriano y es del PRI. No, ¿cómo va a ser? Entonces sí hay que agarrarse y ponerse a ver qué quiere uno. Y lo logramos. Hicimos esta propuesta ante el Congreso Local del Estado de Puebla para que los diputados, ellos propusieran la tipificación del delito de tortura en el Estado de Puebla. Porque solamente en ese momento Tlaxcala, Hidalgo y Puebla no tenían el delito de tortura así tipificado. ¿Costó cuánto tiempo? No sé, el necesario. Fueron 2 años de lucha constante, de enfrentamiento a un sistema, inclusive a la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque ahí fue donde canalizaron a aquel mitotero, su servidor, junto con otros mitoteros, y de pronto, pues nos dimos cuenta que el éxito se debió a que se aterrizó diciéndole a la gente qué es lo que quería. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo porque nunca van a tener contenta a la gente. Bueno, entonces hay que enseñarles, hay que compartir como hoy lo están haciendo ustedes. Hoy esos oyentes que están atrás de esta cámara seguramente tendrán que convertirse en multiplicadores, no de mi mensaje, sino de lo que hay detrás, el contenido del mismo para que le replanteen a la ciudadanía. ¿Para qué quieres que se cumplan los derechos humanos? Primero decirles quiénes son los que violan los derechos humanos. Si va a servir que vayan a presentar una queja. Al rato ya saben, ¿no? Esa famosa coercitividad que no había en relación a la famosa recomendación que se hacía a una autoridad correspondiente porque había sido violatoria de los derechos humanos de Victoriano González. Bueno, y decirle a la gente, bueno, ¿cómo haces las cosas tú para que en este país sigamos adelante? Defensa de los derechos humanos y también la democracia, porque la democracia es algo muy curioso. Ustedes se acuerdan de que esa famosa credencial de elector, que por cierto por ahí la traía yo, pues fue creada con bombo y platillo y hoy no sé cuántos candados tiene, seguramente el encargado invitado hoy de la institución electoral de Veracruz sabrá cuántos candados tiene una credencial de elector. Digo, no es su finalidad ni es su trabajo, pero seguramente lo sabrá. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve cuando el pueblo, cuando la gente se queja y dice y habla de los partidos políticos y ya no creen los partidos políticos y tú le haces una sencilla pregunta? Hagan el ejercicio, los invito a que lo hagan, a ustedes les gusta, ustedes son investigadores. Oiga, doña Petra, doña Juana, ¿y usted fue a votar? No, yo para qué voy a ir a votar si siempre queda el mismo, hacen fraude. Bueno, pues hay que decirle a la ciudadanía, doña Petra, doña Juana, don Victoriano, que primero que nada, pues es una incongruencia entonces que hable o que se queje, porque es una obligación, pero es un derecho. ¿Y para qué creen que utilizan esa credencial de elector? Para todo menos para votar. La utilizan para cuando van a cobrar allá sus beneficios del programa Bienestar, o van a cobrar un chequecito por ahí de jubilado o jubilada, o los chamacos la cobran para que los dejen entrar al antro porque les preguntan, o vender la famosa caguama, porque les preguntan, ¿eres mayor de edad? Y pues, sí, a ver, y pues ya sacan su credencial de elector, digo, porque sirvió como una tarjeta de identificación, una credencial de identificación, pero seguramente muy pocos la utilizan, aunque hoy la participación ciudadana cada vez es mayor. En aquellos años, pues muy pocos la utilizaban como
un instrumento para seguir ejerciendo sus derechos y para que la democracia siguiera en los caminos que se tienen que seguir, porque falta mucho para hablar de democracia y falta mucho para hablar de derechos humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir construyendo ciudadanía, compartir desde cada sitio donde ustedes se encuentren, a través de la agrupación, a través de los amigos, que sea plática de café, plática de echarse una cervecita y decir, bueno, ¿qué queremos como pueblo? ¿Qué queremos como ciudadanos? ¿Qué deseamos como investigadores? ¿Por qué no compartir el conocimiento? ¿Por qué no llevar a las plazas públicas obras de teatro, inclusive, donde se hable de derechos humanos, donde se hable de democracia? Creo que de esa manera podremos avanzar mucho. Creo que de esa manera podemos lograr que en este país no solamente se hable de derechos humanos y de democracia, sino que se aplique y se aterrice todo aquel contenido que hay dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y obviamente de los derechos humanos en general y sobre todo en el tema de México. Ya como colorario a esta situación, les quiero decir que en aquellos años fuimos de los que trajimos al famoso subcomandante Marcos, famoso en aquellos años, porque ya saben ustedes que ya inclusive ya hasta lo degradaron y ya no es subcomandante. Y en base al trabajo de muchos amigos y de muchas instituciones educativas, entre ellas la famosa Universidad Iberoamericana, pues logramos que Marcos viniera a Puebla y se placeara, y ya sabe usted, ¿no? Era aquello algo más como una cuestión de una película, ¿no? Digo, sigo queriendo a mis amigos que están en el movimiento zapatista, que por cierto compartí con ellos el pan y la sal durante 6 meses para poder hablar de ese movimiento. Y era bien triste, ¿eh? Digo, ¿será que se enojen muchos o a lo mejor muchos conocen de esta historia? Pero cuando se bajaba por alimentos o cuando se bajaba para ir a comprar algo allá al pueblo, decían los paisanos allá en Tzotzil y en el idioma español, si ustedes lo quieren. Está bonita tu camioneta, está bonita tu casa. Dice Marcos que ahora que termine la revolución, vamos a tener una como esa. Y no me lo tomen a mal, en serio eran palabras de ellos. Y de pronto dices, bueno, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó con esto? ¿O cómo está sucediendo? O sea, para eso es esta lucha, para eso es que queremos democracia, para eso es que queremos que haya justicia. Bueno, cada quien sus cosas. Decidí agarrar mi petate como lo tenía yo y todavía hace algunos años lo tenía, pero lo regalé, porque en la vida no hay que tener apegos, ese es otro consejo que les doy, hay que no tener apegos, el tener apegos no lleva nada bueno. Pero lo guardaba como un recuerdo y regresé con mi petate y regresé hasta cierto punto sorprendido, no desilusionado porque yo ya sabía lo que pasaba, pero sí como una autorreflexión. ¿Qué es lo que queremos nosotros para el pueblo? ¿Qué es lo que necesitamos para compartir esos derechos humanos? ¿Qué le queremos decir a la gente? ¿En realidad sirven los derechos humanos? ¿O es algo que nada más fue por una presión de Estados Unidos y Canadá para que se traiga, entre otras cosas, obviamente, el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué sucede hoy con los derechos humanos? Los derechos humanos de los cuales yo les hablaba de hace 25 años o más, pues no son los mismos derechos humanos de hoy. ¿Cómo que no son los mismos? No. La ley, pues ustedes saben que se adecua a los tiempos. Lo que sí somos los mismos somos los seres humanos, que hoy insisto, y es una crítica que lo hago porque yo en su momento lo hice y lo hice mal, ser insensible. Cuando ustedes están en la calle trabajando con los chavos banda, los niños de la calle, los niños en la calle, los homosexuales, las prostitutas, los indígenas, o hoy como les llaman, ¿no? De los pueblos originarios, lo único que hacen es cambiarle los nombres, pero los mismos que lo dicen muchas veces ni saben por qué son así. Cuando me fui ahí con ellos, les quiero decir que al final estábamos hablando de seres humanos. Y eso no se nos debe de perder de vista, porque si nosotros nos perdemos de vista lo que estamos haciendo y que además nos volvamos insensibles, no servirá de nada ninguna teoría, ninguna charla, ninguna conferencia. Tenemos que ser sensibles, tolerantes, resilientes, empáticos.
y tenemos que llevar y seguir difundiendo el tema de los derechos humanos, como cada quien los vive. Digo, yo agradezco que me hayan invitado a mí, pero ojalá pudiera yo conseguir invitación para algún amigo que estuvo dentro de la cárcel, para algún amigo que vive en la sierra, para algún amigo que vive en las calles, y ellos les digan, como dicen, la neta del planeta, porque después de eso, después de que violaron sus derechos humanos, después de que han hoy estado en esos que ya no se llaman así afortunadamente centros de readaptación social, pues les quiero decir que esas violaciones constantes de los derechos humanos siguen hoy en día. Hay que hacer este ejercicio de reflexión. Hoy, ¿quién está en la cárcel? ¿Saben quién está en la cárcel? La gente pobre, la gente que no tiene para pagar un abogado. En realidad no están los culpables. Ustedes lo saben, ustedes son investigadores. Hay que reflexionar, hay que ir a las cárceles a llevar el mensaje de los derechos humanos. Hay que hablar de democracia, ¿no? Van a decir, no, pero los derechos civiles se pierden, no podemos. No, 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 no. Lo tenemos que hacer. Y si hay mucha apertura, si hay apertura, hay que tirar las puertas. Porque cuando yo era joven, yo tocaba la puerta. ¿Saben cuándo me la abrieron? Nunca. Pero ¿saben qué aprendí? A tirar las puertas. Pues sí, le dicen a uno mitotero, revoltoso, que está uno en contra del sistema. Pues sí, si uno ya sabe que es su apostolado y que quiere defender el tema de los derechos humanos, pues uno sabe a lo que se mete. Y le tiene que explicar a la gente, a la ciudadanía y a los seres humanos qué son los derechos humanos. Y no porque vayan a defender los derechos humanos, tienen que andar rayando paredes, tomando calles, haciendo fogatas. No, eso no es defender los derechos humanos. Es algo más profundo que está en el compartir, que está en el ser sensible, que está en el ser empático, tolerante, resiliente y sobre todo, que es seguir siendo ser humano. Les agradezco en esta tarde que me hayan invitado. No quiero hacer más pláticas sobre lo mismo. Si tienen alguna pregunta, alguna respuesta que yo les pueda compartir, con mucho gusto. Pero en verdad les invito tanto a los integrantes de la agrupación como a los integrantes de la institución electoral que hoy nos acompaña, que en verdad seamos resilientes, tolerantes, incluyentes, sensibles. Hoy hablamos de las elecciones como si fuera algo de moda. Ese es un trabajo que afortunadamente tuve la dicha, la felicidad de pertenecer a una institución tan importante como era el IFE. De manera voluntaria, asistí a miles de talleres, así como lo escuchan. Fíjense qué cosa curiosa, hablo del caso Puebla, pero esto pasaba a nivel nacional. Muchos de los creadores del INE, el IFE, hoy como le quieran llamar o como se llame, ¿saben qué? Muchos eran maestros de grupo. Esa gente sensible que estaba al frente de un grupo y todos los días tenía que compartir. Inclusive, yo como voluntario, me dieron la cabida a la era Instituto Nacional, ¿cómo era el INE? La delegación Puebla. Me dieron inclusive hasta trabajo, cosa que yo no acepté porque yo pertenecía al partido político del momento y pues era incongruente, ¿no? Dejar mi tema partidista por irme a trabajar al INE. No, no lo quise, no lo acepté, pero llegué a trabajar una buena amistad con el delegado, porque él veía cómo era mi ímpetu y más ganas de salir adelante para difundir el tema, precisamente la democracia. Hay que ir a las escuelas primarias, no sé si lo haga la institución electoral allá en Veracruz, ustedes sabrán, o me lo puede contestar el integrante de la institución electoral. Ustedes si lo hacen como agrupación, hay que ir a las primarias, hay que llevarles talleres, hay que llevarles el teatro, para que desde pequeños estemos platicando sobre esto de la democracia, de la política, de los derechos humanos. Hay que hacerlos. Hoy los exhorto a que lo hagan, a que si me dan la oportunidad busquemos a integrantes de la sociedad civil, que aunque no pertenezcan a alguna organización, aunque no estén ellos con un acta constitutiva, pero que sean personas que por su manera de vestir, su manera de ser,
pues constantemente estén violando sus derechos humanos, los estén segregando y obviamente los estén violentando. Hoy, desafortunadamente, en este siglo se sigue sucediendo, al menos hablo del caso de Puebla, pero seguramente en Veracruz también pasa esto y pasa en todo el país. Entonces, mi exhorto, mi consejo, pues, mi grito de auxilio para que ustedes ojalá puedan hacerlo, es que sigamos creando esta ciudadanía, es que sigamos creando este contenido para llevar a las primarias, secundarias, preparatorias. Se puede trabajar, yo fui a tocar la puerta al INE y después hicimos un programa de radio que les quiero decir que orgullosamente, después de la creación de ese programa de radio, en muchos estados de la República donde estaban las delegaciones del Instituto Nacional Electoral, se crearon, ganamos un premio a nivel nacional, porque también a través de los medios de comunicación se puede hablar, es una herramienta, es un instrumento que tenemos a hablar de los derechos humanos. Digo, los tiempos oficiales hoy lo saben mejores ustedes que yo, pero sí hablemos de política, hablemos de los partidos políticos, hablemos de las agrupaciones políticas, pero hablemos de los derechos humanos y de la democracia, porque todavía hay mucho que compartir con mucha gente que está interesada en el tema y que desafortunadamente no se ha logrado. Y no se ha logrado porque nosotros en determinado momento pues no lo hemos seguido haciendo por una u otra forma.